¿Cómo ves ahora la situación del Real Valladolid? A nivel deportivo yo creo que es evidente cuál es la situación y a nivel institucional, ¿cómo la ves? Pues la situación la veo complicada. A nivel deportivo, tú lo has dicho, estamos en segunda, es imposible ya ganar todos los partidos. Y luego es que veo un poco la situación del club, la veo un poco a la deriva, ¿no? Porque no hay un cabeza visible que es el que diga, oye, mira, vamos a hacer esto, tenemos este proyecto, tenemos este otro. No lo veo nada bien, ¿eh? ¿Te ha decepcionado un poco, Ronaldo? Sí, me ha decepcionado bastante y me ha decepcionado la dirección deportiva que tiene. Yo creo que la dirección deportiva que tiene es que no da una derecha, el hombre este. Es que mira, yo veo ahora a los jugadores. Solamente tienes que ir al túnel de vestuarios, y ver los coches que tienen los jugadores de fútbol. Pero bueno, si es que son todos niños, con veintitantos años. Pero claro, también los hemos tenido nosotros veintitantos años y no éramos de esa forma de ser. Ahora les ves los brazos, les ves las piernas, tienen tatuajes, tienen tatuajes en todos los sitios. Pero bueno, es que ha cambiado, esto ha cambiado mucho, ¿no? Y tú te das cuenta ahora cuántos años está un jugador en un equipo como el Valladolid. Da 2, 3 años y se piran. Al final, es que yo creo que se ha convertido un poco en mercenarios del deporte, ¿no? Quieren vivir del deporte y les importa, el club yo creo que les importa un pimiento. Les importa el equipo que paga y si el año que viene hay otro equipo que me paga más, me voy. O sea, los colores les sienten mientras que tal, pero... Y luego falta también un poco de sentimiento del equipo, sentimiento con la ciudad, con la afición, que eso antes pues que era total. Luis Mariano Minguela Muñoz, es así, ¿no? Exactamente. 15 temporadas en el Real Valladolid, podríamos decir one club man, aunque tus inicios como futbolista no fueron en las categorías inferiores del Real Valladolid. Bueno, yo empecé jugando en los juveniles de la gimnástica segoviana, porque tenía a mi hermano mayor que jugaba en la gimnástica segoviana y como estaba estudiando en Segovia, pues me metió ahí a jugar en los juveniles. Y en el año 77 me vine a los juveniles del Valladolid, o sea, estuve una temporada en los juveniles del Real Valladolid en División de Honor, que jugábamos contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid, o sea, que había un nivel muy alto en juveniles. Y esa misma temporada, en la temporada 77-78, pues ya debuté con el primer equipo en un partido de Copa del Rey, creo que fue contra el Peñaspor, un equipo, me parece que era de Santander, con Paquito de entrenador. Paquito era un hombre que apostaba mucho por los jugadores de la cantera y me hizo debutar pues con 17 años. Bueno, 1977, el año de tu debut con el Real Valladolid, con el primer equipo. Sí, y luego pues desde el año 77 hasta 1992, que fue cuando me retiré, pues 15 temporadas consecutivas en el Real Valladolid. Nada más y nada menos. Hablaremos de tu trayectoria, pero antes quiero conocer un poquito de cómo fue tu infancia. Tú eres de Frumales, un pueblecito cerca de Cuéllar, de la provincia de Segovia. Sí, mi pueblo, cuando yo era pequeño, que vivía allí en Frumales hasta creo que fueron los 15, 16 años que me marché a estudiar al instituto a Segovia, pues la verdad es que era un pueblo que tenía mucha más vida que tiene ahora, ¿no? Ahora, desgraciadamente, los pueblos van envejeciendo y los jóvenes se van trasladando. Yo creo que los hábitos de vida han cambiado y va a ser muy difícil el corregir esa situación en los municipios pequeños, ¿no? Cuando yo vivía en el pueblo, pues igual había 400 habitantes. Recuerdo que había 4 aulas en el colegio y estaban las 4 aulas llenas de niños. O sea, ahora no hay ni colegio. Ahora y vais al cole todos mezclados, ¿no? Desde más pequeños a más mayores. Sí, ya te digo, 4 aulas, pues cada aula, imagínate que tuviera 25 alumnos. Pues 25 alumnos, pues habría unos 100 niños en edad escolar, que ahora es impensable. Ahora no sé si puede haber 1 o 2, pero ya no, las escuelas ya no funcionan y se trasladan a Cuéllar. Por eso te digo que antes en los pueblos había mucha más vida, pero claro, era otra época, era otro medio diferente de vida y claro, las cosas van evolucionando, van cambiando y no tiene nada que ver mi pueblo de cuando yo era pequeño a cómo es ahora. ¿Eras buen estudiante?
Bueno, sí, aprobaba, algunas veces me cateaban, pero luego en la recuperación siempre aprobaba. Claro, estamos hablando de tu vida hasta los 15, 16 años en un pueblo. Tenías que estudiar y también supongo que también trabajabais un poquito en casa ayudando. Sí, yo me acuerdo de pequeño que le iba a echar una mano a mi padre al campo, nos llevaba allí y pues bueno, pues si teníamos que echar una mano se la echábamos. Y luego, pues en Segovia, los fines de semana, que también tenías que sacarte una propinilla, pues los fines de semana trabajaba de extra en Casa Cándido, en el mesón, ¿Sí? en el mesón más importante de Casa Cándido. Anda, eso no lo sabía yo. Sí, sí, sí. Ahí estuve pues 1 o 2 años, trabajaba de extra, nos encargábamos de la bodega, de ir a recoger al horno de San Millán los cochinillos que luego se iban a despachar. Allí conocí yo a Tarzán, a Johnny Weissmuller. Sí. A Tarzán, sí. La verdad es que en aquella época Casa Cándido era un referente. Sí. Se llenaba todos los días. Vamos, los fines de semana aquello era una fuente de ingresos inagotable, o sea que... ¿Pero qué estabas? ¿De cocinilla, de camarero? No. Nosotros nos encargábamos, otro chaval y yo, nos encargábamos de que no faltara vino en la bodega, porque se vendía vino, no se vendía el vino embotellado como se vendía ahora, que lo había, claro, lógicamente, pero ahí se solía vender el vino a granel y luego pues, nos encargábamos de bajar a por los cochinillos al horno de San Millán, porque asar cochinillos en el horno de Mesón Cándido para toda la gente que existía era imposible, entonces había que asarles también en otros hornos. Y los traíamos y luego pues me encargaba de los cafés y era el jefe de los puros, porque ahí se vendían puros a tutiplén. El jefe de los puros. Sí. Madre mía. ¿Y te tocaba recoger también los platos, los rotos, los restos de los platos rotos? No. Eso dependía del nivel de cada persona. Si era una persona muy importante, tiraba el plato cándido y le rompía. Pero si no era muy importante, hacía el corte con los cochinillos y no le tiraba. O sea, que no se rompían todos los platos. No. Claro, Dependiendo de si era una persona muy importante, sí, pero si no era una persona muy importante, no la rompía. Y conociste a Tarzán, a Johnny Weissmuller, que fue allá a comer. Sí, señor. La verdad es que allí todos los fines de semana había embajadores, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol, o sea, los personajes más variopintos que te puedas imaginar. Bueno, las nuevas generaciones no sé si saben quién es Johnny Weissmuller. Los que ya tenemos una edad sí que sabemos quién es Johnny Weissmuller, quién es Tarzán, que es un referente en tantas películas, tantos sábados por la tarde que hemos disfrutado de esas películas en familia. Sí, y que las habremos visto muchas veces. Sí. Oye, qué curioso. No conocía yo esa faceta tuya en Segovia, en Mesón Cándido. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues estuve 1 año y medio, así más o menos, trabajando. Pues solamente iba a los fines de semana, iba sábados y domingos. Y luego, claro, cuando jugábamos algún sábado, algún domingo, jugábamos por la tarde y le tenía que decir, mire, le decía al encargado, que es que tengo partido y me tengo que ir. Y a las 3 de la tarde, en pleno faen, les dejaba allí tirados y me iban. Pero bueno, me lo permitían. Puedes irte, me lo permitían. Te decía, puedes irte, pero gana. Sí, me lo permitían a regañadientes, pero bueno, pero me lo permitían, o sea que no había problema. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol? ¿Fue allí en Frumales? Pues mira, ahí en Frumales jugábamos en las eras del pueblo, ahí poníamos 2 piedras o 2 palos y hacíamos partidos entre los chavales del colegio. Allí fue donde empezamos a jugar todos. Luego allí, una vez que fui a Segovia, pues ya empezamos a entrenar en el campo, en el Peñascal, que era un campo de tierra, que cuando llovía y luego helaba, se ponía el barro como puñales, ¿no? Y nos duchábamos con agua fría, o sea, con agua congelada. Y en un campo de tierra, pues imagínate, no ahora como los campos que son ahora todos de césped artificial, tienen sus duchas, sus aguas calientes, o sea que el fútbol ha cambiado, de mi época ahora ha cambiado muchísimo, no tiene absolutamente nada que ver. Igual algunos te dicen, vosotros tenéis suerte que tenéis por lo menos agua fría, que a lo mejor otros no tenían ni agua. Había otros campos que no tenían ni agua, o sea, se tenían que ir a duchar a casa. Bueno, ahí fueron tus inicios, en Frumales. ¿Y cómo surge la oportunidad ya de jugar en la gimnástica segoviana? Pues jugué en la gimnástica segoviana de juveniles. Siendo juvenil ya debuté también en la gimnástica segoviana con 16 años. Ya jugué en la gimnástica segoviana, subía de vez en cuando, jugaba un partido, luego bajaba al juvenil, pero fueron unos inicios muy bonitos, porque claro, un chaval de pueblo que va allí a Segovia y que empieza a jugar en el equipo de la ciudad y que luego tiene la suerte, porque en aquella época los juveniles de la gimnástica segoviana estaban también en división de honor, ¿no? O sea, jugábamos contra el Valladolid, jugábamos contra el Atlético de Madrid, contra el Madrid, era el mismo grupo que cuando vine aquí a Valladolid, y cuando me dijo mi hermano que
que querían ficharme para los juveniles de Real Valladolid, pues la verdad es que me lo pensé, ¿no? Porque digo yo, con 17 años me voy de Segovia a Valladolid, yo solo. Me queda un año de juvenil solamente, que a lo mejor no te da tiempo a demostrar todo lo que vales, ¿no? Pero mira, tuve la suerte de venirme, tuve la suerte de encontrarme a Paquito, que me dio la oportunidad de debutar, y desde entonces pues aquí me quedé. Me interesa saber cómo fue tu llegada al Real Valladolid. O sea, ¿es tu hermano el que te dice, oye, el Real Valladolid, te habían visto jugar en algún partido, imagino? Sí, tanto Ramón Martínez como Santiago Llorente que me habían visto jugar en la Segoviana, porque habíamos jugado el año anterior contra el Valladolid, ahí en Segovia y aquí en Valladolid. Me habían visto y yo me imagino que luego seguirían algún partido más, ¿no? Entonces se pusieron en contacto con mi hermano mayor, que era con el que vivía yo allí, y fue el que me lo dijo. Dice, oye, que estos quieren ficharte, ¿qué quieres hacer? Y para acá me vine. O sea, son los culpables, son Ramón Martínez y Santiago Llorente de que tú ficharas por el Real Valladolid. Sí, fueron a fichar y vinimos en aquella temporada, vinimos dos. Pablo Gila, que era un central que tenía una calidad extraordinaria, salía con el balón jugado desde atrás muy bien, y los dos nos vinimos para acá, para Valladolid. Vivíamos 5 juveniles en el Paseo Arco Ladrillo 29. Ahí tenía el Valladolid alquilado 2 o 3 pisos y ahí tenía a los juveniles. ¿Compartíais el piso? Sí, compartíamos el piso, un piso grande con 5 habitaciones, cada uno tenía su habitación, y luego comíamos y cenábamos en el bus stop, en la estación de autobuses, en el restaurante que tenía. Ahí comíamos y cenábamos. Luego cambiamos y nos llevaban a la bodeguilla de Aragón, ahí en la carretera de la Esperanza, porque la comida que nos daban en el bus stop parecía que era un poco escasa, y entonces nos llevaron allí donde Aragón, y ahí la verdad es que comíamos extraordinariamente bien. Es como si estuviéramos en casa, ¿no? Porque la familia Aragón, que eran los padres de Juanjo Aragón, que luego jugó en el Valladolid, pues la verdad es que eran muy cariñosos y muy cercanos. ¿Entrenabais en el viejo estadio José Zorrilla, los juveniles? Los juveniles entrenábamos en el campo de la Federación. En el campo de la Federación, o sea, ¿vivíais en Arcoladrillo y cómo ibais al campo de la Federación? Andando. Andando. Claro, ahí no teníamos coche ninguno, no teníamos posibilidades de comprar un coche, y nos pagaban, me parece que eran, ya no recuerdo, si eran 1.200 pesetas al mes, una cosa así para gastos, o sea que 1.200 pesetas no te podías comprar un coche. Bueno, tampoco teníamos edad, porque con 17 años, luego sí, ya cuando cumplí 18 ya me saqué el carné, y el primer coche que tuve se le compré a un compañero de equipo que era Mario Jaquet, un SEAT 1430 azul marino. Te molaba aquel coche, ¿no? Sí, hombre, sí, el primer coche de tu vida, pues ibas ahí como que ibas con el rey de la carretera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Quién era tu ídolo como jugador? Antes de llegar al Real Valladolid, me refiero, antes de niño, ¿no? Cuando estabas en Frumales y jugabas en la Era, ¿quién era tu ídolo? Pues mira, yo siempre he sido de pequeño del Real Valladolid, del Real Madrid. Luego hubo una época en la que muchos compañeros míos se fueron al Valladolid, se fue Juan Carlos, se fue Eusebio, estuvo también Onésimo en aquella temporada, y vino Johan Cruyff al Barcelona, y la verdad es que daba gusto verle jugar. Yo creo que Johan Cruyff ha sido el hombre que revolucionó el fútbol nacional, pero vamos, le cambió de cabo a rabo, ¿no? Siempre se apostaba por un fútbol defensivo, con el autobús siempre atrás, y Johan Cruyff vino y cambió todo el sistema de juego, jugaba incluso hasta con 3 defensas solamente, en vez de con 4 o con 5, y lo cambió. Entonces, pues bueno, fui un poco simpatizante del Barcelona hasta que dejaron de jugar Eusebio y Juan Carlos, ¿no? Luego volví otra vez a mis orígenes. Pues mira, pues en aquella época, pues mi ídolo yo creo que era Pirri, Zoco, Manolín Bueno, o sea, toda la gesta aquella del Real Madrid de Manolo Velázquez, o sea que fíjate que cuáles eran mis ídolos. ¿Y cómo veías los partidos? Porque claro, es que antes era difícil y complicado poder seguir los partidos, o veías resúmenes. Cuando yo era pequeño, lo veías en el periódico. El periódico era impensable, en el periódico en mi pueblo no llegaba el periódico. Si llegaba al bar, pero nosotros no le veíamos. La primera televisión que hubo fue la del cura. Entonces, los sábados por la tarde íbamos todos los chicos allí y nos sentábamos en el salón de la casa del cura, nos ponía la televisión y allí iba toda la tarde, nos quedábamos viendo la televisión. O sea que luego ya la trajeron en los bares. En mi pueblo entonces había 3 bares. Ya la empezaron a poner en los bares y lo que retransmitían eran las corridas de toros. Y a mí, pues de pequeño me gustaban las corridas de toros. Incluso de pequeño mi hermano y yo jugábamos a torear en el corral de casa, ¿no?
y luego poco a poco, pues ya bueno, ya vas comprando, ya las familias fueron comprando televisiones y ya veíamos los partidos allí en blanco y negro, claro, porque todavía no existía el color. Y veíamos los Madrides, Barça, aquellas, fíjate, cuando jugaba Johan Cruyff, aquellos partidazos que hacía contra el Madrid, y, o sea que esos fueron mis inicios deportivos y mi vida allí en el pueblo. ¿Y estabais divididos allí en el pueblo, entre los del Barça y los del Madrid? Aquí, los de chavales te da lo mismo que gane uno que gane otro, o sea que allí lo que queríamos era ver fútbol y jugar al fútbol. Bueno, entonces llegas al Real Valladolid como juvenil, pero estás muy poquito en el equipo juvenil porque rápidamente Paquito dice, bueno, Minguela a jugar aquí con los mayores. Sí, debuté también luego con Paquito en Liga, un partido contra el Oviedo, en Oviedo, que además al día siguiente tenía examen y me tuve que volver con Santiago Gallego. ¿Tú te acuerdas de Santiago Gallego, que fue presidente de Valladolid, que fue periodista y que vivía aquí en Laguna, además? Estuvo viviendo aquí en Laguna, porque algunas veces le traía está con él aquí en su casa, en Laguna. Y me tuve que volver después del partido en un taxi o en un coche con Santiago Gallego para poder ir al lunes siguiente a hacer un examen que tenía en la escuela de maestría. Oye, los profes en la escuela de maestría y los profesores tenían un poquito de condescendencia. Bueno, Minguela es que juegan en el Real Valladolid. ¿Tenían un poquito más de manga ancha o no? No, mucho. No. Ahí todavía no se conocía mucho. No, es ahora que ves en televisión, ves todos los jugadores, la publicidad que hay, los cromos. En aquella época no había tanta televisión. Ahí se televisaban un partido el fin de semana, el sábado por la tarde o el domingo, y no televisaban más partidos. Ahora tienes fútbol desde el lunes, bueno, te puedo decir que casi todos los días de la semana, porque todos los días viernes, sábado, domingo y lunes son partidos de liga. Luego martes, miércoles y jueves tienes o competición europea o Copa del Rey, con lo cual tienes prácticamente toda la semana con fútbol. ¿Recuerdas cómo quedasteis en ese partido en el que debutaste? ¿Cómo quedó el Real Valladolid con el Oviedo, allí en Oviedo? Creo que perdimos 1-0, me parece que fue. ¿Y qué recuerdos tienes de tu debut? ¿Recuerdas algo de cómo te lo dijo Paquito? Que, oye, hoy vas a jugar, ¿fuiste titular o entraste desde el banquillo? No, entré desde el banquillo. Te voy a contar la primera anécdota, la primera citación que me hizo Paquito aquí ya con el primer equipo. Da la lista para jugar y estaba yo. Entonces decía, bueno, a tal hora estamos convocados a tal o a tal sitio. Y claro, yo me fui a las 2 de la tarde o a las 12 de la mañana, no recuerdo la que era, y me fui al estadio. Y yo llego allí al estadio y que allí no había nadie. Y digo, bueno, digo, pues. Digo, claro, hasta que ya apareció alguien por ahí por el estadio y me dijo, no, es que las concentraciones es a comer en el restaurante Los Cedros. El restaurante Los Cedros, que está aquí en la carretera de Madrid, cuando existía, ahora ya lleva muchísimos años cerrado. Entonces esa fue mi primera anécdota. Llegué allí al campo y allí no había absolutamente nadie. Y fuiste con tiempo, pero al final llegaste tarde. ¿Llegaste tarde a la primera convocatoria? Sí, cogí un taxi y llegué tarde a la comida de la primera convocatoria. Claro, y Paquito dijo, Luis, por favor. No, pero Paquito trataba muy bien a los jugadores. Le llamábamos el entrenador bombilla porque se le encendía mucho la bombilla. Cuando se le encendía la bombilla era mejor dejarle y no hablar con él porque era tremendo. Cuando salíamos fuera y perdíamos, el tío no se bajaba del autobús, no bajaba a cenar. O sea, bajábamos todos los jugadores, los directivos que vinieran y los utilleros y la gente que había, pero él se quedaba en el autobús y no bajaba a cenar. O sea, que de los cabreos que se agarraba. Era mejor no hablar con él entonces, ¿no? Después de los partidos, si no había sido bueno el partido... Sí, no, pero luego ya el primer día de entrenamiento ya se le pasaba, en el momento de tal, ya gastaba bromas, jugaba, se ponía a jugar las pachangas con nosotros. O sea, que... De los entrenadores que has tenido, ¿cuál es del que guardas un mejor recuerdo? Pues hombre, de todos siempre guardas un recuerdo. De todos guardas. El primero que tuve fue, en el juvenil fue a Santi Llorente. Luego en el primer equipo tuve a Paquito, que Paquito, ya te digo, pues nos dio la oportunidad de debutar, a la gente joven nos trataba muy bien. Y luego tuve a Pachín, que Pachín era un espectáculo, era un hombre lleno de anécdotas permanentes. El primer año que fuimos a Bulgaria a hacer la pretemporada. Y allí pues recuerdo que jugamos algunos partidos y en un partido de estos amistosos que jugamos hubo ahí un enfrentamiento con Santos que se enzarzó con el delantero centro, al final terminó tal, le dio un golpe y cayó al suelo. Vino otro jugador a pegarle, le dio otro golpe, saltó todo el estadio a
a pegarnos. Entonces, claro, por ahí no sabías dónde esconderte, ¿no? Mario Yaqué, que era un veterano en la contienda, se quitó las botas y se puso las botas en las manos para poderse defender. Sí, como si fueran guantes de boxeo, las botas. Ya llegamos al vestuario y llega Pachín y le dice a Santos: Santos, muy bien, has defendido los colores de Valladolid con honor. Dice: he pillado a uno, dice, le da un cabezazo, Pachín, le da un cabezazo, dice, y le he dejado por ahí que andaba groggy y perdido. Por eso te digo que fíjate qué espectáculo era Pachín. Madre. Pachín, cuando ganábamos, iba andando, porque desayunaba todos los días en el Lucense. Iba andando por el Paseo Zorrilla, sacando pecho a entrenar a campo. Cuando perdíamos iba en un 131 matrícula Ceuta que tenía. No iba andando, o sea que era un espectáculo. Madre mía. Ha sido el año que más anécdotas hemos tenido. En el autobús. Eso que me has contado os sucedió en Bulgaria, en un partido amistoso. Era un partido amistoso. Menudo amistoso. Sí, ya te digo, que terminó todo el estadio. Pero ahora sí, salieron 3 policías y automáticamente barrieron el estadio. Luego salimos y ya terminamos de jugar lo que quedaba de partido. Madre mía, vaya historias que sucedían ahí en aquellos campos de Dios. Sí. Además el campo estaba fatal porque decía Pachín, vaya una mierda de sitio donde nos han traído a hacer la pretemporada. Este estadio es una puta mierda. Decía, cuando ve tal, hace como que os habéis torcido el tobillo, para que vea el presidente que nos ha traído a un sitio que no se puede venir. O sea que era un hombre lleno de anécdotas permanentes. Fue el año en el que estuvo aquí jugando cedido, estuvo Serrat, estuvo Estella, estuvo Mir, estuvo Botella. O sea que teníamos un equipo. Nos quedamos a un gol de ascender y nos quedamos a un gol de jugar la final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Valencia por un gol. O sea que se hizo una campaña muy buena. O sea que estando en segunda, estaba el Real Valladolid en segunda división sí. Y os quedasteis a un partido de la final de la Copa del Rey. Sí, no, a un gol. A un gol. A un gol. La semifinal la jugamos contra el Valencia y por un gol nos eliminó el Valencia. El Valencia de Kempes, de Feldman, o sea que era un señor equipo. Un equipo muy grande el Valencia, aquel Valencia. Y luego, más de entrenadores, sí. Y luego al año siguiente vino Eusebio Ríos, que decía, vamos a estirar, vamos a compensar y vamos a completar. Eso cuando terminábamos de hacer los entrenamientos para que los músculos quedaran relajados. Entonces nos llevaba mucho al pinar y nos mandaba a hacer paredes con los pinos, pero tuvo la suerte de que ascendimos a primera división con Eusebio Ríos. Con Eusebio Ríos. ¿Y más entrenadores? Más entrenadores. Luego, después de Eusebio Ríos, pues tuvimos a Felipe Mesones, era un argentino, que decía, vamos muchachos, vamos a trabajar, somos hombres, no somos maricones. Pues luego he tenido a García Traiz, he tenido a Azcar Gorta. Azcar Gorta también decía, yo aquí soy uno más, pero no olvidéis que yo soy el uno y vosotros el más. Pero Azcar Gorta me llevaba muy bien porque iba mucho con él nos invitaban a los pueblos a dar charlas. Entonces a él le gustaba mucho salir. Es un erudito del fútbol. Sí, un buen tío, Azcar Gorta. Y yo iba mucho con él a los pueblos a dar charlas a los chavales. Iba a los colegios, te preguntaban tal y cual. O sea que luego después de Eusebio Ríos, pues he tenido a Fernando Redondo, también le he tenido en alguna ocasión. He tenido a Pepe Morey, que le he tenido de compañero, de capitán, y también le he tenido de entrenador cuando cesaron no sé quién. He tenido a Cantatore. ¿Y a quién más he tenido? Así que recuerde. Bueno, has tenido unos entrenadores y algunos muy Fernando Redondo en 2 ocasiones. Luego también una temporada tuvimos a Antonio Santos y creo que era Pepe Pérez García, porque habían cesado no sé quién y se quedó Antonio Santos. Y a Cantatore, claro, lógicamente. Cantatore es el que más huella ha dejado en Valladolid porque era un hombre que sabía motivar a la gente, era un tío extraordinario, entendía a los jugadores, les respetaba, les hacía creerse que eran dioses. Yo recuerdo cuando la primera vez que vino me llamó a su vestuario y me dijo, mire Lucho, a mí me llamaba Lucho porque allí en Chile o en Argentina los Luises le llaman Lucho. Mire Lucho, dice, yo le he visto jugar, dice, le voy a cambiar de posición porque yo jugaba de interior izquierda normalmente, dice, le voy a trasladar al centro del campo, dice, y va a ser usted el jugador más importante del equipo. Yo claro, salí del vestuario pensando, digo, capitán general. Digo, me hizo capitán además ese año.
me dio el brazalete, me cambió de sitio y yo, claro, cada vez que salía me sentía el mejor del mundo. La verdad es que daba una confianza a los jugadores tremendo. Y yo creo que la labor fundamental, por mucha técnica, por mucha táctica que entrenes, por mucho sistema de juego, lo importante es tener motivado al jugador. Y Cantatore al jugador le tenía motivado al 120%. ¿Y a ti nunca te ha dado por ser entrenador de fútbol? ¿En ningún momento dijiste, me pica el gusanillo, quiero ser entrenador de fútbol después de que te retiraste? Yo tengo todos los títulos. Tengo el título de entrenador juvenil, de entrenador regional y el entrenador nacional. Que el entrenador nacional fue un año que se hizo aquí en Valladolid. No tuvimos que ir a Madrid, a otros sitios que te tenías que ir un mes o mes y medio a sacar el título. Lo hicimos aquí en Valladolid y le saqué a la primera. Mira, le sacamos Marcos Alonso, el difunto Marquitos, que se murió, le sacamos el mismo año. Y la verdad es que he entrenado chavales en el Colegio San José, en la Escuela de Fútbol Amanecer, pero no me dio nunca por hacerlo algo a más nivel profesional. Sí, eso no tuviste nunca esa inquietud. No, la verdad es que no. Me decían mis amigos, me dicen, tú hubieras sido un buen entrenador por tu forma de ser y tal, pero al final no me dio. Sí, es que como ocupabas esa posición en el centro del campo también, siempre tenemos la imagen de que los entrenadores son los que organizan. Tú eras un poquito, me has contado, eres la prolongación del entrenador dentro del campo. Tengo un amigo que es José María Quilón, que es representante de jugadores con el que trabaja Caminero ahora, que me dice, mira, los mejores entrenadores son siempre los que han sido centrocampistas, porque se han dedicado siempre a atacar y a defender. Entonces conocen perfectamente la función de los jugadores. Yo no sé si yo hubiera sido un buen entrenador o no, ahora no lo sé, quizás sí o quizás no. ¿Sabes? Pero mira, he tenido compañeros que han sido entrenadores como Gail, que han tenido equipos como el Jerez, que la tenía en segundo y dimitió. Pero entrenador es difícil, porque mientras que te va bien y estás en la ruleta, funcionas, pero cuando sales de la ruleta del círculo, luego volver a entrenar es muy difícil. ¿Cuál ha sido el momento más especial que has vivido como jugador con el Real Valladolid, el día con el que te quedas y que es para ti más especial? Pues hombre, yo creo que la final de la Copa de la Liga, cuando ganamos en el año 84 la final de la Copa de la Liga. Luego también otro momento muy especial fue cuando jugamos la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón, que la jugamos contra el Real Madrid, perdimos 1-0 y nos dio la posibilidad, porque claro, ese año el Real Madrid quedó campeón de Liga. Entonces el que ganaba la Copa del Rey, como el Madrid jugaba competición europea, el finalista jugamos la Recopa de Europa, con lo cual nos dio la posibilidad de jugar la Recopa de Europa. Yo creo que esos dos momentos han sido muy especiales. Luego también cuando ascendimos a Primera División, y luego, pues bueno, ya no con el Real Valladolid, sino cuando debutas con la selección española, que por cierto, se me ha olvidado traer la camiseta. Perdóname, Luis Alberto. No pasa nada, pondré una foto, ahora mismo pondré una foto en la que saldrá me lo dijiste Luis ayer, con la camiseta de una camiseta, digo, del Valladolid no tengo ninguna porque entre mis sobrinos y los nietos y tal me han espoleado todas. ¿No tienes ninguna camiseta del Real Valladolid tuya en casa? Ninguna, me las han espoleado todas. Hombre, yo prefiero que la tenga un nieto mío, que la tenga un sobrino mío, a no tenerla yo allí guardada en un armario. La única que tengo es la de la selección española, con la que debuté, el número 14, allí la tengo guardadita en el armario. Esa es intocable. Pues vamos a hablar un poquito de esos momentos que me acabas de decir. Vamos a empezar por la Copa de la Liga. En el año 84, recientemente se os ha reconocido, tarde, porque... Sí, 40 años después. 40 años después, pero bueno, por lo menos ahora ya se ha reconocido para las nuevas generaciones que fuimos, o fuisteis los que levantasteis ese único trofeo oficial que tiene el Real Valladolid. La única copa oficial que tiene el Real Valladolid. ¿Cómo fue aquel día? Pues la verdad es que fue un día emocionante, que ganamos la Copa de la Liga, el único título, y que no se celebró absolutamente nada. Nada, porque yo creo que terminamos de jugar, jugamos prórroga contra el Atlético de Madrid, y se terminó de jugar al día siguiente, con lo cual muchos jugadores habían terminado contrato, porque no sé, era una fecha, no sé si era el 30 de junio cuando lo jugamos. Y prácticamente se acabó la Copa y todo el mundo se fue de vacaciones, con lo cual no hubo ni celebraciones, ni se recibió por ninguna administración pública, con lo cual no se hizo absolutamente nada. Ni siquiera después del partido hubo una cena con todo el equipo, o sea que no se tenía preparado absolutamente nada.
Pero es que no hubo celebración, Luis. Bueno, y recomiendo a todos que leáis el libro de Santiago Hidalgo Chacel, El escudo que llevas en tu pecho, que cuenta muchos detalles de lo que ocurrió aquel maravilloso día para el Real Valladolid. Es que ni al día siguiente aparecíais en los periódicos, Luis, porque no había periódico. Porque fue la final. Es que se había cerrado la edición de los periódicos, claro. Entonces no apareció nada, aparecería al día siguiente, a los 2 días. A los 2 días, eso es. Claro. Sí, es cuando apareció la noticia. Pero bueno, fue para ti uno de los días más bonitos, Sí, claro, contigo como jugador del Real Valladolid, el coger, ganar, y al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid, sí, empatamos a 0 allí en el Vicente Calderón, y luego aquí también terminamos empate a 0. Empate a 0. Lo que pasa es que nosotros estábamos en una forma física extraordinaria, ¿no? Fíjate que eliminamos equipos como el Zaragoza, el Betis, el Sevilla, o sea que veníamos de eliminar a equipos importantes. Y luego, pues la final contra el Atlético de Madrid, pues le superamos, le metimos 3 goles en la prórroga, y yo creo que muy bien. Luego me has hablado también de la final de la Copa del Rey, año 89, 1989, Vicente Calderón frente al Real Madrid. Sí, ahí estaba Cantatore de entrenador. Ahí estaba Cantatore de entrenador, y nos clasificamos también para llegar allí a la final de la... No me y tú de capitán, me parece que estabas. Tú saltaste al campo con el brazalete de capitán en esa final. Sí. Si hago un poco de memoria te puedo decir hasta la alineación que jugó Mauro, ¿te atreves? Mauro Randit, de lateral derecho jugó Miljus, de centrales jugó Gonzalo Arguiñano Alvesa, de lateral izquierdo Pepe Lemos, luego en el centro del campo jugó Damián, Alvis y yo, y adelante Manolito Peña, Jankovic y ya está, ¿no? No, falta uno. No, es que yo creo que jugamos con 5 defensas. Yo creo que jugó también Quique Moreno, me parece que jugó también. O sea que fíjate, no, Manolo Hierro, perdona, jugó Manolo Hierro, no jugó Quique Moreno, es Fernando Hierro, Fernandito Hierro, que jugábamos los dos en el centro del campo. Algunas veces le ponía a Don Vicente atrás de central, de stopper central, como él decía. Qué día más bonito, ¿eh? Sí, también con muchos aficionados viajando hasta Madrid, acompañándose en el Calderón. Hablo con amigos y me dicen, no, es que esa final la vi yo en el Calderón, o sea que muy bonito el partido, todo el estadio lleno, y la verdad es que merecimos más, porque nos metió Gordillo un gol al principio del partido, pero luego yo creo que le tuvimos dominado al Madrid, tuvimos alguna ocasión y no acertamos, y al final, pues bueno, pero nos dio la posibilidad de jugar la Recopa de Europa. O sea que hemos jugado la UEFA y la Copa. Es que tú has jugado, y tú en particular, has jugado la Recopa y la UEFA. Y la UEFA, sí. Las 2 competiciones europeas. Y mira, me decía Fernando Redondo, que es un erudito del fútbol, estos que toma nota de todo, que he sido el único jugador que he jugado 2 finales con el Real Valladolid. Nadie ha jugado 2 finales con el Real Valladolid, una que fue la final de la Copa del Rey y la final de la Copa de la Liga. Dice, el único jugador del Real Valladolid que ha jugado las 2 finales. Madre mía, y luego... no tenía ni idea, o sea que... Y luego en Europa las 2 competiciones, la Recopa y la UEFA. Pues es un hito muy importante y al alcance solo de un privilegiado. Sí. Hombre, es que 15 temporadas en un mismo equipo, pues da de sí muchas cosas, 400 y pico partidos jugados. Y claro, ahora te das cuenta y dices que el deporte es bueno, el deporte profesional para la salud, yo digo que no es nada bueno, porque terminas, los jugadores de baloncesto les ves todas las manos con una artrosis enorme, los jugadores de fútbol que no termina con la cadera, con las rodillas, o sea que yo ya tengo 2 prótesis en cada rodilla, como consecuencia del desgaste del fútbol. ¿Recuerdas cómo fueron los momentos después de caer en la final de la Copa del Rey? ¿Qué sensaciones teníais? Pues nada, no pasó absolutamente nada, porque mira, yo lo que sí que recuerdo es que nos fue a visitar al Hotel Aznar. Aznar, que había sido el presidente de la Junta de Castilla y León. A Aznar le gusta mucho el fútbol. Yo incluso he estado en la Moncloa con él viendo partidos del Madrid cuando él era presidente. Y fue a vernos al hotel de concentración para desearnos suerte. Ya estaba en Madrid, ya se había ido a Madrid, y estuvo a vernos al hotel para desearnos suerte, o sea que estuvo viendo el partido. Y luego, pues bueno, pues después del partido perdimos, pero nada,
¿qué íbamos a hacer? Esa vez sí que nos recibieron en el ayuntamiento, Tomás Rodríguez Bolaños, me acuerdo porque cuando volvíamos en el autobús al día siguiente, estaba la policía esperándonos en la carretera y nos escoltó y nos llevó el autobús hasta el ayuntamiento, y Tomás Rodríguez Bolaños nos recibió en el ayuntamiento, nos hizo un pequeño homenaje que eran unas palomas así, todavía le tengo el pequeño detalle que hizo a cada jugador. O sea, acércate al micro un poco, sí. Sí, o sea que estuvo muy bien. Y luego jugáis competición europea, la Recopa es el debut del Real Valladolid en competición europea. Sí, yo jugamos, es que ya confundo, ya no sé si fue la Recopa o la UEFA. Jugamos en Malta, están jugando en Suecia, contra Djurgårdens en Estocolmo. Luego he jugado en Mónaco también. En Croacia, contra el Rijeka, que en el Rijeka jugaba Mauro Rannic y Janko Jankovic, que ahí me partieron la nariz de un codazo. Pero no sería ni Miljuš, ni Jankovic, ni Rannic. No sé quién fue, pero el caso es que me partió el tabique nasal y tuve que dejar de jugar. ¿Y cuál es el partido que recuerdas así más bonito de competición europea? El Mónaco. El día de Mónaco, ¿verdad? La eliminatoria con el Mónaco. La eliminatoria con el Mónaco, aquí empatamos, me parece que fue a 0. Era cuartos, ¿no? De final, me parece. Fíjate, jugaba Josh Ware. Sí, Josh Ware, sí. Era nigeriano, sí, internacional nigeriano. Jugaba de portero, ¿cómo se llama el portero? El portero de la selección francesa. No sé, no lo recuerdo yo tampoco. Pero... Sí, si lo pienso un poco te lo digo. Pero es que el campo del Mónaco era una preciosidad, con los arcos aquellos que tenía al fondo, en uno de los fondos norte, estuvo el príncipe de Mónaco viendo el partido, además, y ahí perdimos a los penaltis. Sí. Perdimos a los penaltis. Sí, además yo recuerdo que de competición europea el Real Valladolid ese año a nivel de España era el único equipo ya que quedaba con vida, porque los demás habían sido eliminados ese año. Y claro, toda España estaba pendiente del Real Valladolid ese día, de esa eliminatoria con el Mónaco. Yo recuerdo eso. Una de las camisetas que tengo es la del Mónaco también, que se la cambié con no sé qué jugador, y esa la tengo. O sea, guardas camisetas a lo mejor tuyas con el Real Valladolid, pero de otros jugadores. No tengo ninguna, pero tengo del Mónaco, tengo de la selección italiana, un partido que jugamos con la selección sub-21 en Italia, que también me la cambió, no sé con quién la cambié, y son las versiones que tengo, creo que la de la selección italiana, la del Mónaco y la de la selección española. Bueno, qué bonito momento, qué bonitos momentos del Real Valladolid que estamos recordando ahora mismo contigo y que nos hacen tanta ilusión y recordar sobre todo en estos momentos esta parte de la historia. Tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Pero quiero ya ahora preguntarte por el otro gran momento en tu carrera deportiva. Y gran momento entre comillas. Yo creo que con un sabor agridulce, pero bueno, me lo vas a explicar tú. Tu debut con la selección española absoluta. No hablo de la sub-21, sino con la absoluta. Yo creo que muchas de las personas que nos ven saben cómo fue tu debut y por qué vino envuelto también ese debut. Cuéntanos. Bueno, yo tengo que decir que mi experiencia con la selección española fue de juvenil. De juvenil estaba seleccionado yo y Gail para ir a jugar el Mundial de Japón. Ya nos habían tomado medida para hacernos el traje y todo eso, pero fue cuando tuve yo la fractura de tibia en Burgos, jugando contra el Burgos en un partido de Copa, y no llegué a tiempo de recuperarme, y fue Gail y yo no pude ir. Luego jugué con la selección sub-21 con Chus Pereda y Mariano Moreno de seleccionadores, y luego me hizo debutar el Bota de Oro Luis Suárez. Y la verdad es que terminé un día de entrenar y tal, y digo, ¿qué han llamado? Que estás convocado para la selección española en el año 89. Digo, joder, pues eso yo creo que es la culminación de cualquier jugador, ¿no? El jugar con la selección de tu país. Ese año habíamos jugado la Copa del Rey, que fue cuando jugamos la final contra el Real Madrid, y la semifinal la jugamos contra el Deportivo de La Coruña. Entonces, vaya semifinal, vaya semifinal. Primero jugamos en Coruña, yo creo que empatamos ahí, perdimos 1-0, y luego aquí el partido de vuelta, pues la verdad es que fue un partido bastante duro, porque hubo mucha gresca, fue un partido duro, hubo palos, entradas duras, no violentas, duras, y al final pues eliminamos al Deportivo de La Coruña, ¿no?
no sé si buenas formas o malas formas, el caso es que le eliminamos y jugamos la final de la Copa contra el Real Madrid. Y no sentó nada bien en a Coruña como el Real Valladolid llegó a esa final. Había muchos aficionados ¿no? aquí y entonces, pues bueno, pues con tan mala suerte de que mi debut... Bueno, había jugado ya con la selección española otro partido amistoso, que fue un homenaje al Velo, en Vigo. Al Velo, un jugador del Celta que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, y la selección española jugó un partido amistoso allí que no computaba como oficial, ¿no? Pero bueno, ese partido le jugué también y jugó Pepe Lemos también. Pero ya el debut oficial fue en Coruña contra Polonia, y ahí pues bueno, pues yo estaba en el banquillo. En la segunda parte me hizo salir Luis Suárez. También debutamos el mismo día Fernando Hierro y yo. Nosotros fuimos convocados por... Fernando Hierro ya se había ido al Madrid, esa temporada había cambiado de equipo y se fue al Madrid, y debutamos los dos. Y cada vez que tocaba el balón Fernando Hierro o tocaba yo el balón, pues era un pitido general, todo el mundo... Fíjate, tu debut con la selección española y el público del campo en el que estás jugando te pita. Pues fue un debut un poco agridulce, ¿no? Pero bueno, al final ganamos 1-0 a Polonia y eso se olvidó. Eso lo dejamos en una mera anécdota. Claro, ahora con la perspectiva del tiempo, a lo mejor en ese primer momento estabas fastidiado, ¿no? Hombre, sí, porque sales tú a debutar, tocas el balón y todo el mundo te pita y dices, joder, macho, es que es mi debut con la selección española y todo el mundo viene aquí a pitarme. O sea, pero bueno, no pasa nada. ¿Y tienes amigos gallegos que sean del Depor y que te hayan dicho algo después? Oye, igual fuimos un poquito duros contigo. No, pero mira, bueno, luego vino Chuchi Hidalgo y vino Ramón, no sé si te acuerdas, sí, de un sí, lateral izquierdo que vino, y Chuchi Hidalgo, que habían jugado esos partidos contra nosotros. Y nada, pero bueno, al final son meras anécdotas que con el tiempo se olvidan y no pasó nada. ¿Y recuerdas cómo fue esa llamada con la absoluta, con la selección española absoluta? Pues no sé si fue el pibe Aramayo el que me lo dijo, o alguien de allí cuando entramos de entrenar vestuario dice, oye, Mingo, te ha llamado Luis Suárez para la selección. Y yo, bueno, fui encantado de la vida. Fui para Madrid ahí a la concentración, que nos concentraban, no sé en el Hotel Colón o no sé en cuál. Y encantado, pues fue la época de, pues estaba Michel, estaba Butragueño, o sea que estaba Ricardo Gallegos, o sea que había jugadores, estaba Juan Señor, jugadores de mucha calidad. Eres uno de los 10 jugadores en la historia del Real Valladolid que ha sido internacional absoluto, siendo jugador del Real Valladolid, con la camiseta del Real Valladolid. Es que en los equipos modestos no es fácil que llegues a la selección, ¿no? Yo tuve la suerte y la oportunidad y ahí estuve. Además era que al año siguiente se jugaba el Mundial de Italia. Y yo digo, siempre tienes la esperanza, ¿no?, de que el seleccionador te llame, pero claro, hay tantos jugadores y de tan alto nivel que al final pues no tuve la oportunidad de ir al Mundial. Echando la vista atrás, claro, Luis Minguela, Juan Cruzman solamente ha jugado en el Real Valladolid, ha sido capitán del Real Valladolid, ha ganado la Copa de la Liga con el Real Valladolid, ha jugado una final de la Copa del Rey con el Real Valladolid, ha jugado Recopa, ha jugado UEFA, ha sido internacional con España. ¿Lo has llegado a pensar todo eso? No, ahora mismo, porque claro, estamos haciendo yo ahora este repaso. Sí, este repaso y dice, bueno, pues es que tienes un currículum muy importante dentro de la historia del Real Valladolid, porque no creo que haya otro jugador que tenga tanto reconocimiento, tantos méritos o haya jugado tantos más partidos que yo. Sí, Alberto Marcos ha jugado más partidos que yo, pero que haya jugado tantas competiciones y tantas dos finales y todo eso, yo creo que no ha habido ningún jugador en la historia del Real Valladolid. A nivel de compañeros, de futbolistas que han compartido contigo vestuario, ¿con quién es con el que mejor te has llevado, con el que has tenido más roce, más cariño? Pues con muchos. Mira, ahora con Jorge éramos compañeros de habitación, con Jorge, con Eusebio, con Juan Carlos, con Ruski, con Yacer, con Borja, con Pepe Moré, con Antonio Santos, con Tonio. O sea que he tenido grandes compañeros y sigo teniendo todavía amistad con ellos y algunas veces quedamos a comer, o sea que la verdad es que la relación era muy importante ahí en el club. El vestuario era una piña, se nos llevábamos siempre todos bien, nunca había esos conflictos. Una vez tuvimos un conflicto que fue con Víctor, ¿no te acuerdas de Víctor, un jugador que vino cedido del Atlético de Madrid, que era delantero centro? Que le llamábamos el bocón, porque era un bocazas, pero enseguida le callamos la boca. ¿¿Cómo se arregló eso? ¿Se arregló o no se arregló? Sí.
es un hecho un poco desagradable, ¿no?, por el incidente, pero lo arreglé yo en un momento en el campo, en un entrenamiento. Y a partir de ahí ya todo... A partir de ahí, todo el mundo le pusimos en su sitio y volvieron las aguas a su cauce. Que Víctor venía del del Atlético de Madrid, y venía un poco agrandado, endiosado, y entonces, claro, no, pum, pum, se acabó, fuera. De la afición del Real Valladolid, ¿qué puedes decir? Claro, es que tú has vivido varias generaciones de aficionados del Real Valladolid desde que comenzaste, a cómo ves ahora también la afición, pero ¿qué puedes decir, un denominador común que tenga el aficionado del Real Valladolid cuando tú empezabas a jugar tus primeros partidos en el viejo estadio José Zorrilla, allá por el 78, hasta ahora? ¿Hay un denominador común de la afición del Valladolid que digas cómo es la afición del Real Valladolid? La afición del Real Valladolid yo creo que es impresionante, impresionante. Mira, cuando jugábamos en el viejo estadio Zorrilla, jugábamos el trofeo Ciudad de Valladolid, que se jugaban normalmente 4 equipos, y se llenaba el estadio todos los partidos. O sea, no había localidades, se llenaba hasta arriba. La afición estaba muy encima, porque claro, estaba la valla esa que había tal, pero la afición estaba encima del campo. El viejo estadio José Zorrilla, estaba la afición ahí pegadita y parece como que la tenías encima, que te animaba, te apoyaba. Luego cambiamos arriba al nuevo estadio José Zorrilla en el año 82, y el partido de inauguración, que fue contra el Atlético de Bilbao, fue un partido espectacular, porque estaba el campo hasta arriba. Pero luego la afición dejó un poco de ir, porque claro, antes la gente iba al campo andando, tenía que coger el coche y desplazarse hasta allá arriba. Los trofeos Ciudad de Valladolid ya no se llenaban como se llenaban anteriormente, bajó un poco. Y ahora hemos retomado un poco, yo creo que eso todo a través de la televisión. La televisión genera una afición espectacular. En la vida había habido los abonados que ha habido ahora, que creo que hay 20 y tantos 24.000 más lo que hay los que había en lista de espera. Está lleno. O sea que fíjate qué afición hay en Valladolid. El equipo este año no está dando un poco la talla. Sin embargo, la gente casi todos los domingos se llena. Va con la esperanza de que este equipo despierte y que nos dé alguna satisfacción, que luego, claro, nos bajamos siempre otra vez cabizbajos. Pero por eso te digo que la afición del Valladolid es espléndida. Recuerdo un día que en un acto en el Miguel Delibes decían que si la afición, los jugadores decían, no, es que la afición de aquí es muy fría. Eso dicen, eso se dice, fuera de España siempre se había dicho la afición de Valladolid como el clima, frío. Pero es que la afición de Valladolid no te tiene que animar, joder, tienes tú que encender a la afición. ¿Y cómo enciendes a la afición? Joder, dándolo todo en el campo. Cuando la afición ve que tú te entregas en el campo, que lo das todo, la afición responde. Ahora, cuando ve que tú sales de paseo al campo y tal y cual, pues la afición te pita. Es normal, o sea que la afición la tienes que calentar tú para que te anime. Es que es así de claro, pero no solamente aquí, yo creo que en todos los campos de fútbol. Es del campo hacia la grada, no tiene que ser de la grada hacia el campo, es del campo hacia la grada. El primero que tiene que encender la mecha es el equipo en el campo, y cuando el equipo enciende la mecha, la afición responde, pero si el equipo no enciende la mecha, pues claro, la afición no responde. Y de los presidentes que has tenido, Minguela, ¿cuál ha sido del que guardas también un buen recuerdo? Si tengo que dar mi opinión, para mí el mejor presidente que yo he tenido fue Miguel Ángel Pérez Herrán, porque con él al jugador le valoraba y le pagaba. ¿Cuántos días ganábamos un partido fuera de casa? Entraba y decía, pero hoy tenéis prima doble, sin habernoslo dicho anteriormente. Gonzalo Alonso, que todo el mundo habla que fue un buen presidente para el club, pero para los jugadores no, porque claro, era un cicatero con los jugadores. Negociaba duro, ¿eh? Nos rebajó el sueldo, nos rebajó las primas, nos rebajó todo. Luego, después el primero que tuvimos fue Fernando Alonso, Gonzalo Alonso, luego he tenido a Manuel Esteban, a Miguel Ángel Pérez Herrán, a San Martín, que fue un constructor, y luego ya fue cuando llegó la reconversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, que entró ya Marcos Fernández de presidente, y luego después de Marcos Fernández tuve a Andrés Martín. Bueno, a Andrés Martín y a Marcos Fernández luego otra vez, sí. Vaya carrera la de Luis Mariano Minguela en el Real Valladolid. Sí, pero te voy a decir una cosa que la gente no lo sabe. Yo me retiré en el año 92 con contrato en vigor.
con contrato en vigor. Fue cuando el Valladolid bajó a segunda división con Marcos Fernández de presidente, y me cancelaron el contrato. Le mandaron al pobre Antonio Santos a mi casa para decir, oye, que es que Boronat no cuenta contigo esta temporada. Digo, Boronat no cuenta conmigo, si no, ni me conoce. Ni me conoce. Dice, no, pero bueno, pues la excusa de Boronat, pero fue el club el que me rescindió el contrato y fue el año que más dinero gané, porque me tuvieron que pagar sin ningún tipo de retención el contrato completo y ya pues por prescripción médica me dijo Juanjo Noriega, que era el médico del club, dice, oye, según tienes la rodilla, lo mejor que puedes hacer es retirarte. Y me retiré. Con Con 32 años. 32 eran, 32 años. Muy joven. Bueno, en aquella época es verdad que se retiraban más jóvenes los futbolistas que hoy en día, pero 32 años eras joven. Fíjate ahora que Mía Cristiano está jugando con casi 40 y jugadores han jugado hasta 35, 36 años y no había problema, pero claro, yo es que he tenido siempre muchos problemas de lesiones, ¿no? Con 18 años me partieron la tibia, tuve prácticamente años sin jugar, luego después me tuvieron que operar de menisco en una rodilla. Luego resulta que después en una de las artroscopias he estado jugando no sé cuántos años sin ligamento cruzado, en esta otra rodilla también. Y operaciones de rodilla he tenido unas 14 entre las dos. ¡Jo! Y luego ya me pusieron las prótesis y ya desde entonces ya no he vuelto a tener ningún problema. Madre mía. Y echando la vista atrás, ¿no dices, si hubiera pillado yo esto de ser futbolista en vez de en esa época de los 80, más adelante, de los 90 en adelante, que es cuando de verdad han ganado dinero los futbolistas? Sí. Es que ahora tienen estipulado un salario mínimo, ¿no? Un jugador de primera división, no sé si el mínimo que tiene que cobrar son 200.000 euros, no sé exactamente la cantidad, ¿no? Con lo cual en aquella época nosotros era impensable, ¿no? Ganar 200.000 euros. Y muchas veces lo pienso y dice, si hubiera pillado estos momentos de ahora con la televisión, con tal, pues sí, pues hubiera ganado mucho dinero. En aquella época, pues bueno, los clubes modestos se ganaba un buen salario, pero no te hacías millonario. ¿Cómo ves ahora la situación del Real Valladolid? A nivel deportivo yo creo que es evidente cuál es la situación y a nivel institucional, ¿cómo la ves? Pues la situación la veo complicada. A nivel deportivo, tú lo has dicho, estamos en segunda, es imposible ya ganar todos los partidos. Y luego es que veo un poco la situación del club, la veo un poco a la deriva, ¿no? Porque no hay un cabeza visible que es el que diga, oye, mira, vamos a hacer esto, tenemos este proyecto, tenemos este otro. No lo veo nada bien, ¿eh? No sé qué va a deparar, ojalá que venga alguien y que tome un poco las riendas y que sepa qué es lo que quiere hacer y que haga un equipo competitivo, porque con este equipo en segunda división no le veo yo capaz de ascender a primera. ¿Crees que es necesario que Ronaldo venda? Ronaldo tiene dos opciones, o seguir en el club e implicarse como presidente y hacer las cosas bien, o vender el club y que venga alguien y que tome las riendas del club y que no le deje a la deriva como está ahora mismo. Es que yo creo que es un barco sin rumbo. ¿Pero tú tienes fe en que Ronaldo a lo mejor puede recapacitar y cambiar? No sé, lo de este hombre es una situación un poco inesperada. De repente dice que va a vender el club, y como que se presenta de presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, como que ya ha dicho que ya empiezan a trabajar para la próxima temporada. O sea que no es un hombre que diga, bueno, yo soy un tío serio, voy a hacer esto y esto. O sea que ahora mismo no sabemos la situación ni sabemos lo que va a hacer. ¿Te ha decepcionado un poco, Ronaldo? Sí, me ha decepcionado bastante y me ha decepcionado la dirección deportiva que tiene. Yo creo que la dirección deportiva que tiene es que no da una derecha, el hombre este. Luego yo no sé si está condicionado por la situación económica del club, pero vender a jugadores importantes con 3 partidos o 4 partidos, vendes un poco al hombre fuerte de la defensa, luego en el mercado de invierno vendes a Lucas Rosa, y menos mal que Moro estaba lesionado, si no también hubieran vendido a Moro, con lo cual te da un poco cuenta que bueno, aquí parece que da la sensación de que están haciendo caja en vez de querer hacer un equipo para mantenerse en primera división. Sí, esa es la impresión que tienen muchos aficionados, que parece que se quiere hacer caja, lo que pasa que con toda la caja que parece que se ha hecho durante todas estas temporadas y que se esté vendiendo un poquito de las dificultades económicas que tiene el Real Valladolid, no encaja mucho. Que no, ya te digo yo que no, que las cosas no se han hecho bien. Te estoy escuchando, Luis, ¿y qué falta hace en este Real Valladolid, qué falta hacen jugadores y personas como vosotros?
Claro, claro, es que mira, yo veo ahora a los jugadores, solamente tienes que ir al túnel de vestuarios, y ver los coches que tienen los jugadores de fútbol. Pero bueno, sí que son todos niños, con veintitantos años, pero claro, también los hemos tenido nosotros veintitantos años, y no éramos de esa forma de ser. Ahora les ves los brazos, les ves las piernas, tienen tatuajes, tienen tatuajes en todos los sitios, pero bueno, es que ha cambiado, esto ha cambiado mucho, ¿no? Y tú te das cuenta ahora cuántos años está un jugador en un equipo como el Valladolid. Da 2, 3 años y se piran. Al final, es que yo creo que se han convertido un poco en mercenarios del deporte, ¿no? Quieren vivir del deporte y les importa, el club yo creo que les importa un pimiento. Les importa el equipo que paga, y si el año que viene hay otro equipo que me paga más, me voy. O sea, los colores les sienten, mientras que tal, pero... Y luego falta también un poco de sentimiento del equipo, de sentimiento con la ciudad, con la afición, que eso antes pues que era total. Y luego gente en el vestuario con un poco de peso, y que les ponga a los chavales estos, a los niñatos estos, les ponga un poco en su sitio. Es que parece que son dioses y no han demostrado absolutamente nada. Lo que hace falta, yo creo, dentro del club son personas que puedan transmitir esos valores y que los hayan vivido. Por eso digo que es muy necesaria la presencia de los veteranos dentro de un club de fútbol. Sí, pero ¿qué veteranos tienes ahora en el Valladolid? No, que por eso digo... Es que un veterano con 3 años, eso no es un veterano. No me estoy refiriendo a eso, Luis. Me estoy refiriendo a la presencia de veteranos que habéis vivido el Real Valladolid dentro del club, que de alguna manera podáis llegar a transmitir esos valores que sentís a los jugadores, que son generaciones distintas, diferentes, sí, es verdad, pero en una charla que tú puedas tener en el vestuario, algo les tiene que quedar. Y yo creo que son algunas cosas que no se están haciendo bien con esta propiedad que tenemos hoy en día, ¿no? La poca presencia que tienen los veteranos del Real Valladolid dentro del club. Sí, pues sí, pero yo estoy convencido que aunque tú les des una charla, les hables de los valores, de lo que siente, de lo que es defender una camiseta, tal y cual, por un oído les entra y por el otro les sale. Es así de claro. Pues que sea con total franqueza, ¿no? Sí. Pero ellos van a saber una cosa, que han tenido enfrente a una persona, lo vuelvo a repetir, que ha ganado una Copa de la Liga con el Real Valladolid, que ha jugado una final de la Copa del Rey, que ha jugado la Recopa, que ha jugado la UEFA, que ha sido internacional por España. ¿Cuántos jugadores del Real Valladolid pueden decir que tiene lo que tiene Luis Minguela a sus espaldas? Yo creo que ninguno. Pero mira, yo recuerdo cuando... Pues eso ellos lo deben de conocer. Cuando yo empezaba a jugar con el Valladolid, cuando fuimos a Bulgaria a hacer la pretemporada con Pachín, los chavales jóvenes, yo, Aragón, Jorge, eran los que llevábamos los balones, las maletas y tal. Los veteranos no cogían nada. O sea, a los chavales jóvenes se encargaban. Era una muestra, decían, oye, chaval, mira, tú eres el chavalito, no, mira, tú cargas con los balones, cargas con las maletas de respeto. Era una muestra de respeto. Y nosotros lo hacíamos encantados. Y ya sabíamos que no nos tenían que decir nada, que los balones y que las maletas las teníamos que recoger nosotros. Ahora, dile tú a un chaval que debuta que, bueno, ahora no tienen que recoger la maleta ni tienen que llevar nada porque hay utilleros. Es que ha cambiado todo, la estructura del club. Ha cambiado todo mucho. La estructura del club no tiene nada que ver con la nuestra. Estaba el secretario técnico, un ayudante, 2 secretarias en el club y poco más. Aquí hay ahora no sé cuánta gente en marketing, no sé cuánta gente en prensa, no sé cuánta gente en la dirección deportiva y director general de personal y director general económico. Es que no tiene nada que ver. Claro, y lo que se genera ahora mismo con el fútbol, con los derechos de televisión, pues claro, pues no tiene tampoco nada que ver con nuestra época. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para llegar a la selección española, por ejemplo, tú tienes una escalera en la que tienes que ir superando escalones. En vuestro caso, ibais subiendo la escalera de escalón en escalón sin querer subir de repente 3 de golpe. Habéis ido escalón a escalón. Empezaste llevando los balones, el agua, subiste luego otro escalón más y fuiste peldaño hasta conseguir llegar a lo alto. Y ahora parece que se quieren adelantar los procesos y me subo 3 peldaños. A los veteranos les respetábamos mucho y ya no te digo al capitán. Al capitán se le respetaba pero todo el mundo. O sea que no es como ahora, que me da la sensación de que al capitán le toman por el pito en sereno. Luis, ¿cómo te has sentido en esta charla?
Pues muy a gusto. Contigo sabes que se está muy a gusto. Y aquí en este salón de plenos del ayuntamiento, donde he estado 16 años... Estamos en Laguna de Duero, sí, que lo habíamos también, dicho por ahí, sí. Pues también muy a gusto. Porque, bueno, no he hablado de tu fase política, lo hemos dejado ahí a un lado, pero has sido alcalde de Laguna de Duero. Te voy a contar una anécdota. Yo creo que fue el último año que jugué yo en el Valladolid. Estaba un día terminamos de entrenar y viene Jesús, el encargado del campo, y me dice, oye, te ha llamado el alcalde. Jesús Navarro. Jesús Navarro, sí. Te ha llamado el alcalde, que era Tomás Rodríguez Bolaños. Y me digo, ¿qué te ha dicho? Dice, no, que le llames. Le llamo y digo, Tomás, ¿qué pasa? Le digo, ¿me has llamado? Dice, sí. Dice, oye, que me ha dicho un pajarito que te vas a presentar de concejal en el ayuntamiento. Digo, ¿qué me estás contando, Tomás? Digo, pues es la primera noticia que tengo. Digo, ¿y por qué partido? Dice, hombre, dice, yo sé que tú eres un poco conservador y tal. Digo, pues perdóname que te diga, Tomás, pero no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y era verdad, ¿eh? Era verdad. Entonces luego a los pocos días me llamó Adolfo Díaz Fáez, que era un concejal del ayuntamiento que estaba con Javier León de la Riva. Y me dice, oye Luis, que yo tenía buena relación con él, le conocía no de la política, sino de otras cosas. Y me dice, oye, que me dice Javier León que quiere contar contigo para las listas municipales. Que me digas el puesto del 1 a, no sé, me dijo, del 1 a 5 el puesto que quieras. Bueno, el 1 no, porque era Javier León. El puesto que quieras. Y yo digo, bueno, déjame que lo piense, tal. Y le dije que no, digo, mira, digo, estoy en activo. Digo, y estando en activo, pues no me parece prudente el dedicarme a la política, porque luego juegas un día mal por el motivo que sea y la gente te va a recriminar que si es porque estás en el ayuntamiento, porque tal, o sea que... Y decliné Pero luego, en la siguiente legislatura, que fue en el año 95, ya me había llamado, estaba Tomás Villanueva, el presidente del partido, y me llamó Tomás Villanueva para formar parte de la junta directiva del partido. Y ya en ese año, en el año 95, ya fui con Javier León de la Riva, y fue ya cuando ganó las elecciones Javier León. O sea, ese fue un poco mis pasos políticos con Ramiro Ruiz Medrano de padrino político, porque con Ramiro tenía mucha amistad, porque las charlas estas que te digo que íbamos con Azcar Gorta, las organizaban a través de la Diputación. Entonces, con Ramiro, que era en aquella época era Ramiro Ruiz Medrano, el diputado de Cultura y Deportes, las organizaban. Pues entonces pues tenía muy buena relación con él, luego fue presidente de la Diputación y fue un poco de la mano de Ramiro. El gato de Renedo. El gato de Renedo. El gato de Renedo. El portero de Renedo, el gato. Es verdad, sí. Yo recuerdo algunos partidos de prensa contra políticos y estaba Ramiro Ruiz Medrano de portero. Y los partidos que jugábamos, aquellos que jugábamos los políticos contra la prensa, hemos jugado en el Estadio Zorrilla y luego jugábamos en los Anesos. Bueno. Pues que me alegro mucho que hayas estado a gusto y que ha sido un inmenso placer y un honor muy grande tenerte en esta charla, Luis. El honor ha sido mío, Luis Alberto. Ya sabes que somos amigos y que puedes contar conmigo cuando quieras. Y más charlas que vamos a tener. Para hablar de deporte, no de política, ¿verdad? Para hablar de deporte. Gracias. A ti, un abrazo para todos.